Bueno, vamos a ir a Romanos 8, allí mismo donde estaban, en el capítulo 8, versículo 13. Voy a leer el texto donde vamos a basar el sermón de hoy. Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este texto, si recuerdan, fue el texto que usé como texto de apoyo para el sermón que presenté la otra vez que prediqué. El otro sermón se llamaba Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Voy a hacer un repaso porque este sermón nace de aquel sermón que presenté. Vimos en aquella ocasión que estas exclamaciones, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, se obtienen cuando uno por fin entiende que nosotros mismos, por un lado no pecamos y por otro lado sí pecamos. Así que cuando estas cosas nos ocurren a nosotros y entendemos estas verdades en nuestras vidas, esto es lo que exclama un verdadero creyente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces vimos de aquella vez y vimos los versículos claves que dicen que el hombre interior no peca. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, esa es la condición, no practica el pecado. Y dice la razón por qué. Porque la simiente de Dios permanece en él. No es que entra y sale, permanece en él. Y no puede pecar. No puede pecar. ¿Por qué? Porque él tiene fuerza de voluntad. No, porque es nacido de Dios. Segunda de Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. De esa justicia del que no conoció pecado, esa es la que tenemos nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por esa razón el hombre interior no peca, porque tiene la justicia de Cristo, del que nunca pecó. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia o esclavos de la justicia. Así que ese es el hombre interior. La Biblia es clara, hay muchos más textos que no peca. Y vimos el hombre exterior que peca, la carne. En primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero va más allá. Si decimos en el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. O sea, no se puede decir eso. En Romanos 7:22 dice: porque según el hombre interior, Pablo en la conclusión que llegó, me deleito en la ley de Dios. Ese es el hombre que no peca. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, ahí mismo está, en el mismo cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego vimos cómo reconciliar estas verdades. Y en esa reconciliación de estas verdades vimos Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego vimos: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso fueron las conclusiones que vimos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, simplemente no es creyente. Esa es la única forma. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que vimos en Romanos 8:3 dice: porque si vivéis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este fue el texto donde me apoyé, porque esta es la conclusión. Nosotros realmente no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Así que me llamó la atención porque dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No podemos vivir así, mas si por el Espíritu.
O sea, aquí vemos la ayuda del Espíritu Santo. Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, hay una participación de nosotros en colaboración con el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. El título que puse a este estudio, este sermón es Radicales extremistas con el pecado. Y es un título que me sale del mismo texto. Porque vamos a estudiarlo de la siguiente manera. Vamos a ver estas dos partes de esta forma. Las enseñanzas bíblicas de ser radicales con el pecado, que están basadas aquí en el texto, porque nos manda, no como dijo el hermano Marcos, no a herirlo, no a golpearlo, no a torturarlo, sino a eliminarlo, a matarlo, a dar muerte. La Biblia es radical en ese tema de dar muerte al pecado, fuerte, que nos espanta, es tan radical que no nos gusta, que muchas veces nosotros criticamos esas posturas. Así que el primer punto va a ser así: las enseñanzas bíblicas de ser radicales con el pecado. ¿Hasta qué punto debemos combatirlo? Esa pregunta la vamos a contestar. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿qué tan radicales? Por eso yo le puse radicales extremistas, o sea, hasta el extremo. El segundo punto, donde voy a desarrollar el sermón, que es sacado del mismo texto, es el método bíblico de cómo vencer al pecado en el Espíritu. Porque dice, si por el Espíritu, es con el Espíritu, pero vamos a ver el método bíblico. ¿De qué forma el Espíritu hace eso? Y al mismo tiempo el peligro de no usar las armas incorrectas. Esas armas incorrectas también vamos a ver de no usarlas. ¿Por qué? Porque la gente sabe estas verdades, pero este es el error que yo veo mucho en los hermanos de una iglesia, de la Reforma, nuestros hermanos. Porque no todos aquí hacemos lo correcto en la manera de ser santos. Todos queremos ser santos y buscamos la santidad. Pero para obtener esa santidad hay que hacerlo de una forma bíblica, porque de lo contrario terminaríamos siendo legalistas o seríamos unas personas que no estemos haciendo las cosas de una forma adecuada. Y eso es lo que vamos a ver en estos dos encabezados. Así que el texto de apoyo que yo traigo, siempre ya ven que tengo uno para apoyarme, es un texto que sería como la respuesta clara a lo que estamos viendo, de qué forma hacerlo, cuál es la metodología de hacerlo. Estoy usando de Zacarías 4 este texto que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que esta es la palabra de Dios a Zorobabel. Zorobabel fue el segundo, ya no podríamos decir rey, gobernante, después del cautiverio, de que el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia. Vemos ahí que con Jeconías o Joaquín, él fue llevado allá. Después de ahí Dios puso a Salatiel y a Zorobabel. Zorobabel es de la línea de David, por lo tanto es portador de la simiente de Cristo. Ese es lo que estábamos viendo, de la misma simiente que estuvo en Abraham, en Isaac y en Jacob. Así que Zorobabel, por eso dice, esta es la palabra de Dios a Zorobabel. Y lo que estamos viendo es la interpretación de ese cuadro, de esa imagen que mira aquí Zacarías. Dios le da la interpretación, y la interpretación que le da le dice: esta es la palabra de Dios a Zorobabel. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que si yo les digo, miren, ¿quieren saber la interpretación de eso? ¿Sabe qué contestó la Biblia? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No se entiende nada, ¿verdad? Después lo vamos a ver. Ahí lo voy a dejar porque en el desarrollo del tema vamos a entender esto. Así que vamos a comenzar, aunque les dejo con una incógnita, pero va a ser resuelta, ya van a ver. Vamos a comenzar con las enseñanzas bíblicas de ser radicales con el pecado. ¿Hasta qué punto debemos combatirlo? ¿Ok? El pecado, que es definido como la transgresión de la ley o las obras de la carne. Desde los inicios bíblicos, la Biblia nos enseña a ser radicales, extremistas contra el pecado. El pueblo de Dios esas órdenes se les daba en Deuteronomios 20, versículo 16. Vemos aquí que dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Ninguna. Estamos hablando cuando el pueblo iba a entrar a tomar posesión de Canaán. Y la razón la dice:
para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Aquí vemos que la primera instrucción para entrar a ese pueblo era radical, era exterminio total de esas personas. Era tan extremo que ni siquiera cosas podían dejarse de ellos. Acuérdense lo que le pasó a Acán, que se dejó un manto hermoso de Babilonia y un lingotes de oro, y fue quemado él y su familia por eso. Así que eran extremistas radicales contra el pecado. Vemos este mismo principio de este versículo no se perdió en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí vemos lo mismo. Dice, ¿por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, sigue este radicalismo acá. Tenemos que proteger esa identidad. Sí, eso no cambió, porque siempre dice, se quedó en el todo allá. Pero ahorita vamos a ver cómo esto lo estamos manejando en todas las escrituras, no solo en un texto del Antiguo Testamento. Cristo en el Espíritu, hablando por boca de los salmistas, dice en el Salmo 106:34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, en un reproche a Israel. 35, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus dioses, los cuales fueron causa de su ruina, por desobedecer la orden de ser radicales contra el pecado. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Ven? Eso, ¿hasta dónde llegó eso? Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Es una manera de prostitución, los hechos. El Salmo 135 dice, el versículo 8, Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Fue radical con el pecado, Dios, siempre lo ha sido. Todos, hasta la bestia, dice. Y aquí, el texto más importante que quiero es, vamos a hablar de 1 de Samuel 15:2, hablando de esto, de la historia de ser radicales con el Antiguo Testamento. Aquí vemos cómo Samuel, por medio de Dios, le da una orden a Saúl que fuera y hiciera la guerra con Amalek y que los exterminara, y le da la razón por lo que le hicieron al pueblo de Dios cuando quiso cruzar por su territorio. Y Saúl va y viene y hace esta orden, pero no es radical con la orden. Mire lo que dice aquí. 1 de Samuel 15:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek. Esto de oponérsele en el camino es interesante, porque es precisamente lo que hace un incrédulo con nosotros cuando estamos en una yunta. Se nos impone en el camino. Eso es lo que hace un incrédulo a un santo. Le estorba en el camino que está caminando con Dios. Y esta es la razón por la que aquí Amalek tiene que ser exterminado, porque se puso en el camino del pueblo de Dios. Oigan esto: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños. Este es el texto que ahí es donde ya todo el mundo vota. ¡Ay, qué Dios tan cruel! ¿Cómo yo puedo creer en un Dios tan cruel? Y esto es un Dios muy amoroso. Ahorita lo van a ver. Mujeres y niños. Y aún los de pecho, todavía peor. Dice, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. Bueno, eso es lo que dijo Dios. En el 33 vemos que dice, y Samuel dijo, lo que hace Saúl, va y le hace la guerra y no cumple la orden total. ¿Qué hace Saúl? Saúl hace la guerra, los destruye, los mata, pero se traen algunas cosas hermosas, algunas vacas, algunos becerros de los más lindos, y también deja vivo al rey. Entonces va y le dice que destruyera todo, y vemos que se trae al rey, y entonces llega él y lo deja vivo, pero después viene Samuel, y entonces Saúl le dice, he hecho lo que Dios me dijo, destruí todo al pueblo de Amalek, los exterminé. Y entonces le dice Samuel, ¿y qué es ese bramido de vacas que oigo? ¿Qué es eso que está pasando aquí?
Entonces aquí es donde sale de este texto, en el 33. Y Samuel dijo, porque tenía ahí a Agag, el rey, ahí estaba a un lado, le dice Samuel, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag. Ahí estaba el rey, prisionero. Pero entonces Samuel agarró una espada y lo cortó en pedazos. Lo hizo pedazos. Delante de Jehová en Gilgal. Así que Saúl no lo fue, y eso fue la causa por la que Dios despreció a Saúl, por la que Dios le retiró de rey, por la que ya Dios no quiso saber nada de él, porque no fue extremista, porque no obedeció al extremo la orden de ser extremista contra el pecado. Contra el pecado no podemos hacer ningún tipo de arreglos, no podemos de conmovernos del pecado. No hay manera de hacer eso. Sí, o sea, podemos amar a los hermanos, como lo vamos a ver ahorita, y ya van a ver todo eso, porque apenas voy comenzando. Yo estoy trayéndoles primero esta faceta del texto. La Biblia enseña eso, ser radicales extremistas con el pecado. Luego, como ya saben, yo nunca me quedo en el Antiguo Testamento, porque luego viene la mente, este me trae textos del Antiguo Testamento. No, toda la Biblia tiene una concordancia perfecta. En el cumplimiento del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo mismo, de ser radicales con el pecado. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Eso es radical. Sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Eso es lo que Dios quiere evitar. Así que eso que tú vistes ahorita, ay que los niños, ay que el otro, Dios quiere evitar que tú vayas al infierno, donde la muerte es una cosa de risa. En el infierno el hombre no muere nunca, la tortura es eterna, es un castigo de los más terribles que hay. Y por eso Dios manda ser radicales con el pecado, precisamente por compasión de lo que es el infierno. Y aquí dice en el 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Y la razón, y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Cristo está dando la razón por la que debemos de ser radicales. Y aún va más lejos, aún incluye la vida. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que la vida misma no es importante, lo más importante es al final que tu alma sea echada en el infierno. Así que eso es lo que Cristo dice, y lo que Cristo lo dice debe de ser interpretado, ¿verdad? Porque esto es radical. Aquí vamos a ver nosotros esta parte, cómo lo explican los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles en la que está fundada nuestra doctrina. Enseñan lo mismo de ser radicales extremistas con el pecado. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y ahí dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, y puede haber una lista muy larga, pero la orden es haced morir. Así que seguimos siendo radicales aún en la doctrina de donde la iglesia está fundada, de los apóstoles. Romanos 6:1. ¿Y qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En un rotundo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, en el 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirváis más al pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y otra vez empieza la cuestión. Luego Pablo ya sabe
¿Y qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia otra vez? En ninguna manera. Extremistas radicales contra el pecado, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte? Por eso somos radicales con el pecado, o sea, de la obediencia para justicia. Dios tiene una guerra eterna contra el pecado. Sí, siempre lo vimos por todas las escrituras y hasta la conclusión en el Apocalipsis. Ahí se ve lo que va a suceder. Esos juicios que vemos allá espantosos en Deuteronomios, en el Antiguo Testamento, con los profetas, con lo que anunciaron los salmos, también lo vemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19, 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, aves de rapiña: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres, esclavos, pequeños y grandes. Siguen los pequeños y los grandes también. O sea que eso no termina. La Biblia enseña, por todas partes debemos ser radicales, extremistas contra el pecado. En eso no hay, creo que ninguna duda. Ahora vamos a ver, ya que esto quedó claro, que tenemos una guerra contra el pecado, si hay que hacerla, y es una guerra extrema contra el pecado. ¿Por qué? Porque de lo contrario, lo que nos espera es más terrible que la muerte. Es por eso. Porque la muerte no es la peor cosa. La peor cosa es que el alma sea arrojada al infierno. Eso es lo más cruel. Así que en la otra parte viene la solución a todo esto. El método bíblico de cómo vencer el pecado en el espíritu. Y al mismo tiempo el peligro de no usar las armas, de no usar las armas correctas o de usar las armas incorrectas. Por ejemplo, ¿cuáles son esas armas incorrectas? La gente sabe eso y que tiene que hacerle una guerra al pecado. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Usan las armas como incorrectas, como una venganza propia, o pagar con el mal, un legalismo, obras nuestras o muertas de nosotros, unas obras, la hipocresía, llegar a ser hipócritas, son santos de por fuera, pero por dentro están podridos. Justicia propia, indiferencia al pecado, también es otra de las cosas. Una indiferencia al pecado, ¿por qué? Porque esa es una de las armas que mucha gente usa, ser indiferente simplemente al pecado. Tolerancia al mal, odio, etcétera. Hay mucha manera de que la gente combate el pecado, y son enseñadas en la iglesia. Y caen en el error. Vemos hermanos que viven queriendo ser santos y apartan del pecado y solamente se cuidan de los demás, pero por dentro no pueden con eso. Así que hay muchos errores en esto. Vamos a ver la forma bíblica de cómo hacerle guerra al pecado por el Espíritu, en colaboración con el Espíritu. Porque también ahí hay muchos errores y ahorita los vamos a ver. Así que veamos nuestras armas, que son los medios de gracia que tenemos en Cristo. Estas armas legítimas, las aprobadas por la Biblia, por las que sí podemos hacerle frente al pecado. Vamos a verlas, vamos a examinarlas. Efesios 6, 14, dice la palabra del Señor: Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí comienza la lista de las armas. Es interesante que ceñidos, es como cuando tú te ciñes una espada, ¿verdad? O te ciñes algo para la guerra. Aquí te tienes que ceñir la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Saben lo que es una coraza, verdad? Lo que se cubre uno aquí de justicia. Así que vamos a ver, uno sabe de esto y la gente los ve y dice, no, estas son las armas, pero no voy a abundar porque son muchas y no me alcanza el tiempo. Un texto, pero no quiere decir que solo ese texto diga. Está probado lo que voy a decir, para que vean lo que significan estas armas, dónde están ancladas, dónde está el poder de las armas. Porque tú puedes tener un arma y no saberla usar. La verdad, Juan 14, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Así que la primera arma que vimos está anclada en Cristo. Él es esa verdad. Decía Agustín, en aquel tiempo me acuerdo, otra persona antes de él, le dijeron a Agustín que la verdad es algo. Él buscaba la verdad y le dijeron: la verdad te va a encontrar a ti. Y es precisamente Cristo el que nos encuentra a nosotros. Esa verdad es Cristo, la verdad en su palabra. Y ahorita vamos a ir viendo más. En primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Se purifican las almas, se limpian por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Eso es lo que estamos viendo. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne. Dice: para el amor fraternal no fingido. Eso es lo que yo quiero que hagas. Que entiendas cómo es las armas correctas. No fingido. No que agarres la lista del Espíritu Santo y dices: de aquí para adelante me prometo que voy a tener amor, gozo, paz, paciencia. No, porque ni siquiera sabes lo que significa cada una de esas cosas. Tú tienes un entendimiento humano. Deja que sea la verdad que te diga qué significa cada una de esas cosas. No fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Para que sea puro, tiene que ser circuncidado. Tiene que estar la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Ven? ¿Ven cómo cada vez es diferente? No es como nosotros pensamos. Esa es la verdad, así por encimita nada más. De justicia. La justicia, la coraza de justicia. Segunda de Corintios 5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. La justicia que estamos hablando no es la que tú te vas a poner a hacer. Esa coraza de justicia de la que estamos vestidos es la justicia de Cristo, porque si no, esto es para santos. Yo le estoy hablando a la iglesia, a los santos, que por el Espíritu pueden vencer el pecado, porque simplemente, como dijo el texto, si no son santos, ni siquiera tienen el Espíritu Santo. Es imposible que ustedes puedan sin el Espíritu Santo. Pero esto es para santos. Si ustedes tienen el Espíritu Santo, es por el Espíritu que van a poder. Pero esa coraza de justicia, no, de aquí para adelante voy a tratar de ser más justo. No, Señor, creíste en Cristo, ya la tienes. Esa se te puso inmediatamente. Esa coraza de justicia es esto que dice aquí la Biblia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y ese Él es Cristo Jesús. Todo lo tenemos en Él. Ahora vamos a ver. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ven, por eso yo les digo que hay que tener paz. Luego sale la gente ahí acomodando las cosas. Pero vamos a ver qué paz. ¿Verdad? ¿De qué paz está hablando? Porque la paz, yo quiero paz para el mundo, paz con todo. Todo el mundo anda proclamando la paz en la calle. Todo el mundo proclama la paz, pero no hay paz sin justicia, dice mi Dios. Vamos a ver qué paz está hablando. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ahora ya tienes esa coraza de justicia, tenemos paz para con Dios. Y te dice, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes a quién le debes esa paz? Otra vez al mismo, a Cristo Jesús. Por Cristo Jesús, de esa paz estamos hablando. La paz en Cristo, la paz que obtenemos porque Él nos reconcilia con Dios. Un pueblo enemistado con Dios no puede tener paz, pero Él hizo la paz. Así que de esta paz estamos hablando aquí. Este es uno de los medios de gracia, esta es otra arma de la que podemos estar vestidos. Y vámonos al 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, otra, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Imagínate lo que hace la fe. Apagar todos los dardos, todo lo que te aviente Satanás, con ella lo puedes apagar. Pero ¿de qué fe estamos hablando? Otra vez, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea que aquí tus obras no valen nada. Olvídate de querer conseguir esta fe de otros medios. Porque la fe es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Así que ya sabes de dónde viene. Es un regalo de Cristo. Así que dice, sino por la fe de Jesucristo. Otra vez el mismo. De Él no te puede desligar.
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Por más que quieras, donde quiera está. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que ya sabes qué fe estoy hablando aquí. Esa fe si apaga los dardos del maligno. El 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué clase de armamentos, qué clase de medios de gracia tenemos por medio de Dios, de Cristo, el Espíritu Santo? Tomad el yelmo de la salvación. Vamos a ver qué es salvación. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quieres? Esta no se obtiene si no tienes fe en Cristo Jesús. Otra vez viniste a dar con Cristo. De eso estoy hablando aquí. En Cristo Jesús. Y la espada del Espíritu. Nosotros tenemos, este es mi tema, ¿verdad? Más por el Espíritu, haced morir las obras de la carne. El Espíritu Santo. Pero fíjate lo que dice, la espada del Espíritu, que es la palabra. El Espíritu no es algo que, yo lo agarro y con eso ataco el pecado, hermano. Eso no es así. El Espíritu Santo es todo lo que estamos hablando. Aquí dice que es la palabra. El Espíritu funciona en línea con la palabra de Dios. No funciona para que tú le digas lo que tiene que hacer. Él hace lo que tiene que hacer porque así como Cristo no hacía nada que su Padre no le dijera, tampoco el Espíritu Santo hace nada por sí mismo. Dice Cristo, Él tomará de lo mío y se los hará saber, porque de mí fue tomado. Él no viene a hablar por su propia cuenta. Así que la espada, que es la palabra de Dios. Así que vamos a ver qué palabra. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, esa es la que estamos hablando, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros a toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Obviamente sabemos que es la palabra de Cristo. El Espíritu Santo es guiado por la palabra. Él opera solo en línea de la palabra. Igual como las oraciones que vamos a ver ahorita. Así que vamos a ver el otro, el 18 dice, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando, pero en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es otro de los medios de gracia. Esta es otra de las armas. Y te digo una cosa, esta es la única que nosotros podemos prácticamente activar. Para activar todos los otros medios de gracia, es con la oración que se activa. Es como se activa todo lo demás. ¿Por qué? Porque la oración en el Espíritu es que va en línea con la palabra de Dios. Así que Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, ese está ahí contigo, pero la carne es débil, el otro que sí peca. Por eso hay que orar, porque tenemos la carne. El Espíritu no hay problema, Él está siempre dispuesto, Él no peca. El problema es la carne. Segunda de Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos del llamamiento y cumpla todo propósito de su bondad. Es orando siempre, dice, siempre, para que cumpla todo propósito de su bondad. O sea, la oración activa el propósito de la bondad de Dios. Dice, y toda obra de fe con su poder. Y toda obra de fe, ve cómo se disparan los dones por la oración. Esos dones de gracia, esas armas, solamente se activan en la oración. Por eso, más si por el Espíritu haced morir. Ahí es donde entramos nosotros con la oración. Las obras de la carne viviréis. Primera de Tesalonicenses 5, ¿qué dice? El versículo 17, solamente es un versículo sumamente pequeño. Primera de Tesalonicenses 5, 17, apréndanselo, es bien fácil que se lo sepan. Orad sin cesar. Siempre, orad sin cesar.
¿Por qué? Porque te estoy enseñando cómo le jales a esas armas, cómo las actives. Porque es la única manera de hacer muerte al pecado. Orad sin cesar. En el Espíritu. Y aquí es donde nos encadenamos. Ese es el tema principal, en el Espíritu. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero vemos que después vino, ¿verdad? En el Juan 20:21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid del Espíritu Santo. Ahí vemos, todos los creyentes tienen eso como un sello de garantía, un sello de autenticidad, el Espíritu Santo. Y es con esa colaboración, por la oración, que nosotros hacemos morir al pecado. Pero ahora vamos a ver un poco más del Espíritu Santo, luchando con el arma del bien. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, aquí te dice cómo pelees, porque ya estamos bien prendidos, como que tengo que bajarlos un poquito. Me dice la palabra de Dios: así que si tu enemigo tuviere hambre, quieres pelear, dale de comer. Fíjate. Y si tuviere sed, dale de beber. Pelea. Eso es, fíjate cómo es. Una cosa es pelear a tu mente y otra cosa pelear según la palabra, según el Espíritu. Eso es, aquí ya cambia todo, ¿verdad? Dale de beber. Pues haciendo esto, ¿qué dice? Ascuas. Estás peleando y le avientas fuego, carbones encendidos, le avientas en la cabeza. Así que sí, estás peleando y es tu enemigo, pero dale de comer, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Esta es la manera que el Espíritu Santo actúa. Esta es la manera que Cristo actuó para vencer el mal. Cuando Satanás lo tuvo colgado en la cruz, dijo: gané. Y Cristo dijo: perdiste. Combatiendo con el perdón. Aquí vamos a ver otra. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día, imagínate, 7 veces al día, pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe, porque para esto sí se ocupa fe. ¿Te imaginas? ¿Cómo pues podemos de otra manera? Pues necesitamos fe. Así que para vencer, una de las cosas es la fe, pero ya sabemos que es una de nuestras armas. Y esa fe está anclada en Cristo. Esa fe la obtenemos por gracia. Es un medio de gracia y ahí la tenemos, pero Dios, auméntanosla. ¿Cómo le hicieron? Oraron otra vez. Aumentanos la fe para poder hacer algo así. Así que orar. Así que vemos que aquí se hizo eso con la fe. ¿Y qué fe? Aquí vamos a ver qué fe. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Cuál es esa fe que obra por el amor? Es la que está en 1 Corintios 1:13, dice: y la que todo lo sufre, la que todo lo cree, la que todo lo espera, la que todo lo soporta. Porque esa fe obra por el amor. En 1 Corintios 1:3 nos hablan de 1:6 allí, desde el 4 nos está hablando del amor y sus frutos, ¿verdad? Pero esta fe que obra por el amor, esta fe es la que todo lo sufre, todo lo cree, porque creyendo es como se vence, todo lo espera con paciencia y todo lo soporta. Si esta fe obra por el amor, ahora vamos a ver qué amor. Y ahí es donde estamos, 1 Corintios 13:1. Si quieren, vamos ahí. Porque aquí vamos a ver interesantes cosas acerca de estos. Estamos conociendo las armas. Porque todo el mundo sabe, yo te puedo decir, con el Espíritu tú vas a triunfar, pero ni siquiera sabes. Entonces yo quiero que conozcas qué significa eso. ¿Por qué? Porque sabemos que dice: más el fruto del Espíritu, o sea, lo que produce el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Quiero que los conozcas con la Biblia, que sepas usarlos, para que sepas que no van a hacer lo que tú quieres. Esos operan
con la oración en línea con la palabra de Dios. Amor, 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas, me encantan estos pasajes, y angelicales. Aquí para los que creen que por ese poder, que dicen que hablan, porque aquí nadie habla, pero ellos dicen, ya creen que están arriba de todos los demás. Pero dice, si yo hablar en lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o cimbalo que retiñe. No eres nada. Así que no vengas por otros medios. Si no tienes amor, ¿qué es el amor? Es el fruto del Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu, de nada te sirve. No uses las armas incorrectas. Aquí vemos otra persona usando otra arma muy poderosa, pero incorrecta, y no sirve de nada. En el 2, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Así que ni los teólogos más grandes de la tierra, ni porque tengan unos 5 doctorados, no son nada, ni porque tengan fe para mover cerros, si no es por el Espíritu, eso es basura. Nada soy. Es por el Espíritu. Es una obra del Espíritu Santo. Y vemos aquí otra. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque la fe que obra por el amor que es fruto del Espíritu Santo, eso es por el Espíritu, no por ti. De nada te sirve. El amor es sufrido, es benigno, ignorando que su bondad, esta benignidad, dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, lo dice Romanos 2. Esta benignidad de Dios es la que nos da ese arrepentimiento, porque sabemos que para que una persona crea en Dios se necesita fe, ya sabemos que es un regalo de Dios, y se necesita que se arrepienta. En arrepentimiento y fe es que un verdadero creyente viene a Cristo, y el arrepentimiento también es de Dios. Como lo dice la palabra de Dios, de modo que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Es Dios el que da el arrepentimiento también. El amor no tiene envidia, por eso no hace todas esas peleas, no hace nada indebido. El amor no es fantasioso y no se envanece. ¿Cómo se va a envanecer? ¿Cómo vas a tener jactancia? Si todas estas cosas que están atrás que te mencioné, ni porque vendieras tu cuerpo para ser quemado, ni porque tuvieras la fe para una montaña, de eso nada te sirve. Así que lo que te sirve no lo produces tú. Es un regalo de Dios. Con las armas que vencemos el pecado, las recibimos. ¿Cómo te vas a envanecer de lo que no tienes? Y si lo tienes, todo lo recibiste. Por eso el amor verdadero no se envanece, no es jactancioso. Y no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ese es el amor que es obra del Espíritu Santo. El que no se envanece, no hace nada indebido. ¿Qué amor de ese podemos nosotros experimentar? Nosotros todos pecamos. Él no hace nada indebido. ¿Ven qué clase de amor? Este que no hace nada indebido, el que no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Eso es lo que produce el Espíritu Santo, son los medios de gracia. El amor que es el fruto del Espíritu Santo, dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, aquí lo ven, gozo, paz, paciencia. O sea que todo lo que estuvimos viendo es un fruto del Espíritu Santo. Y es con el Espíritu Santo que hacemos vencer el pecado, ¿verdad? Que hacemos morir al pecado. Aquí nos dice que uno de sus frutos es gozo. Y pues... imagínate, con eso estamos haciendo guerra al pecado, sí, porque dice que este gozo no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Ves? Y ahora ya saben qué es verdad, ¿verdad? La verdad en Dios. Se goza de qué? De obedecer, se goza de estar en obediencia con Dios. Así que esta herramienta del Espíritu Santo, que es gozo, el gozo que produce el Espíritu Santo, es un gozo no en andar en un barco por el Caribe, no es un gozo de porque tienes dinero, no es un gozo porque eres hermoso o hermosa, es un gozo ¿en qué? En la justicia, es un gozo en la verdad, es un gozo en Dios. Ese es el gozo que habla aquí. ¿Ves que no es lo que tú entiendes por gozo? Paz. ¿Qué paz? Y ya lo vimos allá, Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Es esta paz que obtuvimos por Cristo, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros que no, el que se dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Estamos haciéndole la guerra precisamente a eso, al pecado, a darle muerte. Si te ocupas del pecado, eso es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Porque es precisamente con el Espíritu. Es la paz que obra por el Espíritu. Ven cómo, conociendo los medios de gracia, el poder que tienen, son tan grandes, pero hay que conocerlos. No a nuestros términos, sino a los términos bíblicos. Aparte que se habla mucho de esto, yo nomás estoy trayendo algo por encima, ¿verdad? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, solamente así que podemos tener esta paz para con Dios. Solamente siendo justificados, o sea, en otras palabras, para que tú seas poseedor de esta paz, que es una obra del Espíritu Santo, tú tienes que ser un hombre que no peques. Y para que tú seas un hombre que no peques, tienes que estar justificado, que te tienen que poner esa coraza de justicia de Cristo. Cuando tú tienes esa justicia de Cristo, ahora sí tú puedes tener esta paz también. Porque es lo que dice la palabra, justificados pues por la fe, hasta entonces puedes tener esta paz para con Dios. ¿Y por quién? Por medio de Jesucristo también. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Por lo cual asimismo oramos siempre, otra vez, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos del llamamiento y cumpla todo propósito de su bondad. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí, de esa bondad. Así que si estamos conociendo estos medios de gracia y los aplicamos en oración por el Espíritu Santo, es la única forma legítima de hacer morir al pecado. Es la única manera. La misma mansedumbre también tiene su forma de ser diferente, la paciencia. Cuando hablamos de la paciencia, vemos ahí que dice aquí, y en Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Ves cómo se enlazan estos dones de gracia? Es esta paciencia, las tribulaciones, las pruebas que pasamos en esta vida, nos producen esta paciencia. Es interesante conocer esto, como la mansedumbre también en 1 Corintios 4:21 dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? Porque cuando dice mansedumbre, ahorita estuvimos hablando de mansedumbre, ¿verdad? Pero fíjate cómo se usa aquí. ¿Qué diréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Esa es la manera de cómo Pablo venía a los santos, en ese espíritu de mansedumbre, usando los medios de gracia apropiados que la palabra nos conlleva. Así que, como una aplicación para la iglesia, es interesante ya estando equipados con esto, sabiendo que es por el Espíritu, es en el desarrollo de cada una de esas virtudes del Espíritu Santo que podemos dar muerte al pecado, activados por la oración. Vamos a ver esta parte que vimos de la imagen esa. La iglesia, aquí como lo dije aquí, el método de la iglesia para vencer el pecado. En el libro de Zacarías 4, versículo 2, nos narra esa imagen que dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelebro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima de él, del candelebro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, que los ven ahí, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. El 4, proseguí y hablé diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Ahí la están viendo, ¿qué es eso? Así él miraba eso, ¿qué es eso? Señor mío, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Ya les dije quién es Zorobabel. Zorobabel portaba la simiente de Cristo, era gobernador del pueblo de Israel después del cautiverio. Así que es como si le dijera, mira Zorobabel, tu descendiente Cristo, que es el novio, es el esposo de la iglesia, que eso es lo que estás viendo ahí en la iglesia. Esas 7 candeleros arriba son representativos de todas las iglesias de la tierra, cada una de esa luz. Esa luz existe, ¿verdad? Porque reciben de los olivos el Espíritu. Y esos 2 olivos
Uno es Elías, otro es Moisés. Pero ellos reciben toda su fuerza de Cristo, de Dios. Ellos agarran como la raíz, la savia y el aderezo. ¿Por qué la iglesia predica en ese espíritu? Porque ese es el espíritu del evangelio. Ya lo habíamos visto nosotros muchas veces. La iglesia predica con el espíritu de Elías, que predicamos al arrepentimiento. Le decimos al pueblo, se necesita arrepentimiento para que la conversión sea genuina. Y presentarle a la gente la ley de alguna manera, porque la ley es un ayo para llevarlos a Cristo. Es el espíritu de Moisés. Aparte, lo más grande de todo esto es el evangelio. Moisés le dijo al pueblo de Dios: uno profeta como yo le levantará a Dios, a él escuchen. Y luego vemos un cuadro hermoso. Vemos sentado al que representa un árbol y al otro, donde estaban los apóstoles, 3, 4 de los apóstoles de Cristo y Cristo. Y vemos sentado a Moisés, allí todo iluminado. Vemos a Elías también sentado y vemos a Cristo. Y vemos esa voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Las mismas palabras que se le dijeron a Moisés, a él oíd. Así que Moisés es un tipo, pero Cristo es el antitipo. Moisés era lo que anunciaba a nuestro verdadero Moisés, que es Cristo Jesús. Y es precisamente en ese espíritu que la iglesia funciona. Siempre predicamos el evangelio como debe de ser. El evangelio que es Cristo Jesús, su obra, su muerte, su resurrección. A él escuchamos. Y por eso todos estos medios de gracia nos los comunica Cristo. Todos los recibimos por Cristo, la fe, la paz, todo. Y vieron que todo viene por él. Así que este es el espíritu que la iglesia con el que la iglesia vence al pecado. Esto es lo que la iglesia conoce. Así que esto ya lo habíamos visto mucho en la iglesia, por eso no voy a abundar más, pero este cuadro ya lo conocemos. Que esto es, dice, por los tubos de aceite vierten, por los tubos de oro vierten aceite. O sea que es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, cada una de esas lucecitas no puede funcionar. Así que la iglesia, cuando se le retira el Espíritu Santo, ya no funciona. La iglesia es pura, sin mancha, limpia, sin arruga. ¿Por qué? Porque Cristo la limpia, Cristo la purifica para presentársela a sí mismo a Él, como algo glorioso y sin nada que se contamine. Ese es el cuadro de nuestra iglesia. Así que ahora vamos a ver aquí. Así camina la verdadera iglesia, cimentada en la unión con Cristo. Unos textos de el Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque es en Cristo que nos da todas las herramientas de gracia para hacerle frente al pecado. Es precisamente nuestro Salvador que cuidó todos los detalles para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, acuérdate, no, sino conforme al Espíritu. Y ya vimos lo que es andar en el Espíritu. Ahora vemos en Juan 15:4, dice: permaneced en mí. Ven en el cumplimiento de estas promesas lo que dice Cristo. Permaneced pues en mí y yo en vosotros. Dice Cristo, haciéndose la figura de un árbol. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o las ramas, si no permanece en la vid, en el árbol, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no permanecéis en mí, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo no hay ni Espíritu Santo, no hay nada. Eso es a donde nos lleva todo eso. Así que somos radicales con el pecado. Vamos a hacerle la lucha en Cristo Jesús, porque separados de Él no se puede nada. Y el Salmo 16:11, que mucho hablamos de él, dice: me mostraste las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Allí sí las delicias son a tu diestra para siempre. En tu presencia, estando cerca de Cristo, siendo guiados por el Espíritu y haciendo morir las obras de la carne, es que vamos a experimentar el verdadero gozo, el que se deleita en la verdad. Amigos, ahora para los que están sin Cristo, también
ustedes, si fuera de Cristo, jamás pueden recibir ni siquiera el Espíritu Santo. Para ustedes, ahí sí está un problema serio, porque el Espíritu Santo no viene a nadie que no sea un creyente. Cuando la persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe y es salvada, Dios pone el Espíritu Santo en ella para que comience a hacer la obra salvadora. Y allí eso sí está difícil, pero dirían ustedes, bueno, pero ¿cómo consigo eso? Es que yo no soy bueno, no es que no se ocupa bueno. Cuando alguien dice, es que yo no puedo, yo no sé, no tengo fe, no, es que aún los santos piden, Señor, aumentanos la fe. Aún los que ya son creyentes, conté más ustedes. Sí es cierto que estás muerto en delitos y pecados, sí es cierto todo eso, pero la Biblia te hace llamados hermosos, precisamente para que recibas esto tan glorioso como es el Espíritu Santo. Isaías 55 te dice, a todos los sedientos, todo lo que se necesita es que tengas sed, para que bebas agua. Todo lo que se necesita es que seas un pecador para que seas perdonado. Todo lo que se necesita es que estés enfermo para que necesites un médico. Venid a las aguas los que no tienen dinero. No te están pidiendo nada. No es que, ay, pero yo soy pecador. No, ya sabemos tu bancarrota espiritual en la que te encuentras. Estás muerto. No tienes dinero. Dice, comprad y comer, venid. Comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche, esto es el Espíritu Santo. Esta es la grosura que te alimentará. Y todavía Cristo lo dice en el Nuevo Testamento, en Lucas 11. Dice Cristo, y yo os digo, pedid y yo os daré. Buscad y hallarás. Llamad y se os abrirá. Pues si vosotros, siendo malos, hablando de nosotros, sabemos dar dádivas buenas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, solo que lo pidas. Solo porque lo pidas. Así que no estás lejos de esto. Es algo glorioso. Y el orgullo de nosotros no nos permite creer que algo tan grande sea gratis. Pero la Biblia sí dice que es gratis.